Estimados alumnos, alumnas, bueno, este video corresponde a la unidad segunda de nuestra materia, las industrias culturales. Ustedes saben que perdón, voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Bueno, el nombre de la unidad o el tema de la unidad es la globalización y el cuestionamiento, el poner en cuestión, el problematizar este concepto procesual, ¿no? Y para poder comprender a través del concepto de manera más nítida, clara, profunda, el fenómeno de la globalización cultural y económica sobre la que tanto se habla, se ha hablado y se sigue hablando durante los últimos 30 o 40 años de 1980 para esta parte, ¿verdad? Bueno, y esto obviamente, como saben, este video, la intención, una vez más recordamos, de estos videos es apuntalar o brindar claves de lectura, ¿no? Herramientas metodológicas, herramientas de interpretación y análisis de los textos, organización de los textos, organización de las lecturas de ellos, y también una herramienta organizativa y sistema para repensar, releer de manera sistemática y organizada los módulos, ¿sí? Textos y módulos. Bueno, lo primero que quisiera señalar en esta esta pequeña labor audiovisual es la ausencia de consensos respecto a qué es la globalización, qué esferas de la actividad humana abarca la globalización, en qué sentido, con qué profundidad, cuáles son las consecuencias de este proceso, ¿sí? Con lo cual, entonces, lo primero que quisiéramos marcar es que hay una pluralidad de teorías, de definiciones conceptuales, ya volveremos sobre eso, ¿no? De diagnósticos y también perspectivas a futuro eh, sobre la cuestión de la globalización, ¿verdad? Hay un debate no cerrado y en ese sentido nos parece importante marcar que no debemos caer en reduccionismos o en simplificaciones o análisis mecanicistas sobre el fenómeno de la globalización, ¿no? Eh, Esto en relación, decimos, no caer en reduccionismos o en simplificaciones justamente porque recogemos, la idea es recoger el guante y tener en cuenta los debates no cerrados, la cantidad de teorías, de perspectivas que se han generado y se siguen generando eh, sobre el problema, el fenómeno de la globalización, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que proponemos es considerar para cada uno de estos trabajos, ¿sí? Que van a analizar ustedes, pero también otros que puedan tener que trabajar o abordar más adelante en otras materias, lo que llamamos un abordaje complejo y multidimensional de la globalización, ¿no? ¿Por qué decimos multidimensional? Bueno, porque pensamos que este análisis debe tener en cuenta, ¿no? Múltiples niveles eh, analíticos, ¿sí? Lo que serían entonces múltiples dimensiones. El nivel o la dimensión espacial, ¿no? Porque lo global, como sabemos, siempre está pensándose en relación dialéctica, no cerrada con lo regional, lo nacional, lo provincial o local. Sabemos que en ese sentido lo local puede resignificar y reconfigurar los procesos globales, ¿no? También tenemos que tener en cuenta múltiples esferas dentro de las cuales, para pensar la globalización, o si pensamos en la globalización de la cultura, sabemos que esta globalización está articulada a ciertas decisiones y ciertos procesos políticos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del libre comercio versus los herramientas de los estados nacionales para defender lo que son las identidades locales, ¿no? Como es el caso de Francia y la excepción cultural, que la ha mantenido por sobre o frente a la embestida norteamericana liberalizadora y mercantilizadora de la cultura. Sabemos que la dimensión cultural está muy imbricada o va junto, está articulada a la dimensión comunicacional, esto es, los flujos
de información, la consolidación de un espacio de flujo, como diría Castel, ¿no? Y un conjunto de signos que han roto todo tipo de barrera o distanciamiento espacio-temporal. Y también sabemos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la dimensión social, eh, dentro de la cual o a través de la cual los procesos globales, incluso los culturales, cobran sentido, cobran características. No es lo mismo una sociedad altamente integrada, por ejemplo, como ser las sociedades de los países escandinavos, donde sus poblaciones que tienen alto nivel, un alto capital educativo, alto nivel de ingresos, etcétera, los niveles de pobreza y marginalidad son muy bajos. No es lo mismo los usos y los sentidos de la globalización cultural que se pueden dar en esos países a lo que significa y tal como se puede expresar la globalización, los procesos globales en los países más pobres del África, por ejemplo, o más pobres, o en las regiones más pobres de América del Sur o América Central, etcétera, ¿verdad? ¿Qué significa la globalización para las poblaciones que todavía no cuentan con agua corriente, que no cuentan con otros servicios básicos, como ser luz eléctrica o gas natural, ¿no? Es decir, las experiencias que se pueden tener de lo global son muy diferentes a las que pueden tener las clases medias o altas de los países centrales. Por eso acá también señalamos la dimensión social para tenerla en cuenta a la hora de pensar las cuestiones económicas y las cuestiones económico-culturales o comunicación, ¿no? Y después, bueno, los tipos de actividades, no es lo mismo la globalización del cine, ¿no? Con la hegemonía hollywoodense, que lo que se puede pensar como globalización de la música, dentro de la cual sabemos no se ha globalizado en el mismo sentido, con la misma profundidad como el cine. ¿Por qué? Porque se mantienen muchos géneros, estilos que circulan a escala nacional y que se reivindican a escala nacional o regional dentro de una lengua, dentro de un continente, dentro de un conjunto de provincias o dentro de ciertas ciudades, etcétera, ¿no? Es decir, acá hay que tener, para pensar la globalización tenemos que pensar entonces a qué actividades vamos a referirnos para pensar el fenómeno de la globalización, ¿no? Después, bueno, tenemos que también tener en cuenta, bueno, ¿quiénes son los que globalizan? ¿Quiénes son los grandes promotores de la globalización? ¿O solo hay grandes promotores de la globalización? ¿O también existen pequeñas empresas que participan de los procesos globales, ofreciendo, por ejemplo, sus contenidos altamente diferenciados, que no compiten con las grandes empresas, a nichos de mercado de otros continentes y demás, ¿verdad? Y también tenemos que pensar, no, bueno, ¿cuál es la actitud de los individuos, ya sea en su calidad de consumidores de mercancías, ya sea en su calidad de ciudadanos que hacen uso de ciertos derechos, el derecho a la ciudad, el derecho a acceder a bienes sin tener que pagar un derecho de autor o sin pagar los derechos que exigen o demandan el copyright, etcétera, ¿sí? Y entonces acá también entramos en otro tipo de discusión o en otra arista que hace la globalización dentro de los actores y además la relación, y como decimos ahora a continuación, no solo hay que pensar múltiples esferas analíticas, la de los espacios, la de las esferas, la de las actividades, etcétera, sino también qué relaciones existen entre ellas. ¿Qué relación entonces existe entre la lógica global con el mundo, como dije antes, la esfera musical, el consumo de música o la producción de música, ¿sí? ¿Qué relación existe entre la lógica del individuo consumidor y la construcción de una globalización del mundo del cine, como dije antes, ¿no? Si nos paramos ante la globalización del cine como consumidores estrictamente y celebramos y queremos acceder a contenido de Hollywood y a contenido de Netflix, o también nos reivindicamos como ciudadanos y nos interesa además poder consumir contenidos nacionales y reivindicamos además que la política, que el Estado Nacional tenga políticas activas y de fortalecimiento
y de promoción de la industria cinematográfica nacional, y no solo eso, sino además la industria cinematográfica nacional de los pequeños sellos o de las pequeñas productoras, ¿no? Que hacen cine independiente, etc. Bueno, como verán, hay muchas dimensiones a partir de las cuales y a través de las cuales debemos pensar la globalización, ¿no? En este abordaje complejo y multidimensional que es el abordaje que nosotros definimos para abarcar estas cuestiones o estos fenómenos. Consideramos que además esta lógica multidimensional y compleja, este abordaje, se apuntala y la ausencia además de consenso respecto a qué es la globalización, cuáles son sus alcances, etcétera, en la multiplicidad de imágenes, conceptos y significados conceptuales construidos a lo largo de estas últimas décadas para dar cuenta del proceso de globalización, ¿no? Además, tenemos el de mundialización, internacionalización, desglobalización, localización, como es un concepto muy utilizado por los geógrafos, desterritorialización, reterritorialización. Bueno, nada, son múltiples conceptos que vienen a dar cuenta de esta complejidad y de esta multiplicidad además de perspectivas, ¿no? Y por eso consideramos que la globalización, este concepto procesual, es al mismo tiempo, o se la puede considerar simultáneamente una globalización, que es desigual, ¿sí? Porque es una globalización que se construye entre países, personas, empresas que son cada vez más ricas, algunas de ellas, y otras que son cada vez más pobres, las regiones, las naciones, las personas, ¿sí? Globalización imaginada, porque sobre todo o principalmente se configura como una representación colectiva y se construye un consenso a nivel social y que se sedimenta en el sentido común respecto a que existe algo llamado globalización, ¿no? Es decir, podríamos decir así, globalización imaginada o globalización como dispositivo ideológico o como huella ideológica, constructo ideológico, ¿sí? La globalización paradójica es un concepto interesante, de uno de los textos, el primero que ustedes tienen para leer en este módulo, que menciona cómo ciertos procesos construidos por grandes actores están al servicio, ponen al servicio de individuos empoderados, individuos reflexivos, que son consumidores y ciudadanos críticos o sofisticados, etcétera, ¿sí? O globalización descentralizada, ¿no? Una globalización que nos da cuenta no de un universo monolítico, centralizado, verticalmente organizado, sino que tiene múltiples centros, múltiples periferias. Lo que es una periferia en un sentido puede ser un centro en otro sentido, es decir, Buenos Aires es una periferia, es una gran urbe periférica para el capitalismo global, dentro del capitalismo global, pero es un centro productor y consumidor de bienes y servicios culturales para la Argentina y también para otros países satélite de la Argentina pequeños, sobre todo Uruguay y Paraguay, por ejemplo, ¿no? Bueno, por eso nos interesa estos conceptos que dan cuenta, ¿no? de la complejidad del proceso de la globalización, ¿no? La imagen del caleidoscopio, del mosaico, del mundo mosaico, de las múltiples regiones, esta idea de un mundo que está conectado, pero a su vez está fragmentado en múltiples realidades que son autónomas, ¿verdad? Y bueno, nada, esto, como señalamos acá, es la construcción de cartografías, ¿no? Como si estuvieran solapadas y juxtapuestas, que tienen múltiples cartografías con muchos relieves, muchas realidades, ¿no? Contrastantes, y que dan cuenta de esto, de una globalización con múltiples caras, podríamos decir, ¿no? Por eso acá yo hablo, bueno, este último ejemplo que pongo, el de la ciudad, una ciudad global como Buenos Aires, es una ciudad que tiene partes integradas al mundo, ¿verdad? Ciertas regiones, como sea el corredor norte, moderno y rico, como la llaman algunos, y en cambio tenemos un corredor sur rezagado, más pobre, no globalizado, ¿sí? El corredor, decimos, de los barrios de la ribera del Riachuelo, con menor poder adquisitivo por parte de sus habitantes, con menor inversión del capital
o nula inversión del capital transnacional en términos de cine, de librerías, de teatros, de hoteles, ¿no? como actividades vinculadas a un circuito mundializado. Pero también tenemos que decir que dentro de esas periferias o de esa ciudad que parece no estar globalizada, que es la ciudad del sur, sin embargo, sabemos que gran parte de sus residentes han incluido entre los servicios básicos, o así lo definen ellos, eh, la telefonía celular, el pago de internet, el acceso a Netflix, ¿no? La compra del equipamiento y la actualización del equipamiento informático, ¿sí? de ordenadores y demás, ¿no? Y a través de los cuales, servicios y bienes a través de los cuales, perdón, eh, se integran, ¿sí? Consumen contenidos que circulan a escala global y que de alguna manera comparten, o buena parte de esos contenidos comparten lo que hace al consumo y a una interpretación crítica, original, individualizada, ¿no? de signos, ¿sí? Con ciudadanos de otras partes del mundo, ¿no? Es decir, se consume con otros, con otras audiencias o otras audiencias de Netflix de otras regiones o de otros países, las películas que participan del Oscar en el 2020 o 2001 o 2021, consumen series que son fuertemente que están globalizadas, series mundo, podríamos decir. Eh, yo no soy de mirar series, así que no voy a traer ejemplos, pero las hay, y muchas otras que circulan a escala regional, como ser La Casa de Papel, esa sí la he visto. Y así podemos dar múltiples ejemplos de cómo esta ciudad, cómo se da este lugar, este lugar de la paradoja, de la imaginación, de la desigualdad y de la descentralización, de la globalización en un espacio con tantos matices, tantos relieves, tantas aristas como ser la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuántas ciudades de Buenos Aires hay? ¿Cuántas están globalizadas? ¿Cuántas no están globalizadas? ¿De qué manera están globalizadas o participan de estos circuitos mundiales, de un comercio que se construye, se diseña a escala mundial, etcétera? Me parece interesante, traigo aquí esta diferenciación que hace Trosby entre internacionalización y globalización, ¿no? Hay cierto consenso en este punto respecto a la internacionalización de las economías y las culturas. En efecto, el comercio internacional, la apertura de las economías, primero, dado que se han debilitado las fronteras y las barreras arancelarias, etcétera, en la gran parte de las economías de los estados nacionales, por un lado, y la intensificación del comercio de bienes y servicios culturales de 1980 para esta parte no ha parado, no solamente ha crecido, sino que ha crecido de manera intensificada, ¿sí? Ha crecido a gran escala el comercio cultural, el comercio también de equipos de soportes, ¿no? De las llamadas industrias conexas y auxiliares de esos bienes y servicios culturales, ¿no? Hay un consenso, podríamos decir, generalizado respecto a esta internacionalización de las economías culturales, ¿no? Y esto es recuperado en cada vez que se construyen indicadores respecto a cómo sobre las importaciones y exportaciones entre regiones, entre países, etcétera, se observa, se puede verificar esta intensificación, esta interconexión cada vez mayor entre regiones, entre países, como dije antes. Y bueno, pero sin embargo, ¿no? Esta dimensión del comercio, ¿sí? Que se puede verificar en términos de bienes y servicios transables y además en términos económicos, cuánto valor agregado, cuánta facturación es la que se produce a través de esta comercialización cada vez mayor o que ha crecido fuertemente de los 80 para esta parte, etcétera, ¿sí? No debe confundirse esta dimensión económico-comercial y productiva y de las ofertas y demandas de mercancías traducidas en bienes y servicios con esta globalización que, como bien dice Trosby, en consonancia con lo que nosotros llamamos
análisis multidimensional, debe reconocer, ¿no?, la interacción funcional entre diferentes actividades económicas y culturales. Acá entra en juego lo que Lipovetsky y Serroy llaman capitalismo creativo, ¿no?, como un sintagma que viene a dar cuenta de este entrelazamiento entre cultura y economía, este fuerte diálogo, esta fuerte imbricación que hay entre una y otra esfera, ¿sí? Por otro lado, señala este autor la existencia de múltiples centros, y nosotros podríamos decir múltiples centros de primer orden, de segundo orden, periferias, ¿sí?, de primero y de segundo orden. No debemos tampoco dejar de pensar que existen periferias, claramente las hay, ¿sí?, que son económicas, son políticas y son culturales al mismo tiempo, y sociales, ¿sí? Después, esta lógica, esto que es importante, sobre todo para pensar la esfera, dentro de la esfera de la actividad, la comunicación, ¿no? Cómo tenemos que el lugar estratégico que tienen las tecnologías de información y comunicación en dotar de velocidad a las conexiones entre regiones, entre países, etcétera, ¿sí? Y cómo esa velocidad de esta lógica de lo instantáneo suprime todo tipo de barrera espacio-temporal, como había dicho anteriormente, al punto de hacer del mundo una unidad de producción, de consumo y de acumulación, ¿sí? Con múltiples relieves, pero una unidad al fin, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad es la velocidad de lo instantáneo y una velocidad que suprime toda barrera territorial, ¿no? Bueno, y por otro lado, por último, además de la velocidad, de la multicentralidad y de la integración funcional, Trosby señala, ¿no?, el lugar estratégico que tienen las empresas, las grandes, las pequeñas empresas, los estados, ¿no?, cuando participan en articulación o más allá de sus políticas, pero que incentivan las economías, las actividades creativas y demás, ¿no? Cómo las industrias creativas y culturales y cómo la globalización de las mismas, o una vez que las mismas entran en una lógica global, ¿sí?, construyen audiencias, públicos, lectores, podríamos decir también, ¿no? Que son, cuya influencia es mucho más decisiva que la que tienen las actividades más tradicionales, ¿sí? Eh, Supongo yo que acá Trosby está refiriéndose además a las actividades tradicionales que no logran pasar, no logran superar las barreras además locales, ¿no?, que son tradicionales y que además están fuertemente localizadas, bueno, como dice el propio autor, pero que entonces esto tradicional local, de alguna manera, se ve sobrepasado en términos de cantidad, de volúmenes, en lo que hace a la cantidad de audiencias, en volúmenes, lo que hace al valor agregado que producen, ¿sí?, las actividades que logran ser globalizadas o que logran superar este mundo de lo tradicional, que es el mercado del libro de la Argentina, o de los productores que solo producen y venden libros en Argentina, los museos que solo reciben visitantes que son del propio territorio, de la propia ciudad, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, la música que no trasciende la frontera de lo local, ¿no? Cómo estas expresiones, estas actividades son sobrepasadas, ¿sí?, por las estrategias globalizadas. Por último, quisiera señalar, como verán, ustedes van a encontrar a grandes, vamos a decirlo así, apocalípticos e integrados, ¿no?, críticos y no críticos del proceso de globalización. Y aquí lo que quise hacer es un breve señalamiento de un conjunto de dimensiones y cómo se observa, se analiza la globalización a partir de definiciones diferentes y de perspectivas diferentes, ¿no? Y lo que me parece interesante es complementar una y otra crítica para tener en cuenta un análisis que he llamado de tipo complejo, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar la globalización entonces, si se considera el lugar de los valores y las representaciones culturales? ¿Cómo se puede pensar, por un lado, la construcción de una cultura mundial, una cultura estandarizada, de imágenes compartidas a escala global, ¿no? Llámese Star Wars, llámese Disney,
llámense Shakira como un producto musical genérico y de consumo mundial, ¿no? Pero cómo esa visión más crítica puede complementarse también con esto que muchos autores llaman la afirmación de las identidades localizadas, territorializadas, y cómo estas identidades además se afirman muchas veces resignificando críticamente o de manera original esos contenidos globalizados, pero que además consumen otros contenidos que no están globalizados, que circulan a escala regional o a escala nacional, ¿sí? Diferentes formas de entender también el poder, cómo se puede entender el poder vertical de un lado y el poder horizontal o plural, ¿no? Construido a partir de múltiples redes, por otro lado, ¿sí? ¿Cómo se puede pensar el comercio, ¿no? Volviendo a la cuestión de la internacionalización de la economía y la cultura, a partir de la creación de un orden, ¿no? Monolítico, diseñado y reproducido por las estrategias establecidas por los grandes dueños del comercio mundial de cultura, ¿sí? Los que producen, los que fabrican el mainstream, audiovisual, musical, etcétera. Y por otro lado, lo que tenemos es una visión menos monolítica, menos trágica, ¿sí? O que bien considera que además de grandes dueños de la economía cultural mundial, existen intersticios y oportunidades eh, a través del cosmopolitismo, de la lógica de la diferencia, de las múltiples demandas de cultura que existen, ¿no? En el planeta, existen intersticios y oportunidades para pequeños productores y emprendedores, ¿verdad? Que los ecosistemas de la economía mundial no se construyen solo con grandes jugadores, sino también con pequeños jugadores, y las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, les permiten a estos pequeños jugadores desarrollar contenido, desarrollar propuestas que pueden ser consumidas y demandadas en otros lugares, y por lo tanto entonces no se requieren grandes inversiones de capital, no se requiere pensar en economías de escala para llevar adelante emprendimientos y pequeños proyectos que pueden ir más allá de las fronteras nacionales o regionales, ¿no? Por último, me parece interesante también marcar en esta disyuntiva entre la mirada crítica y la mirada no crítica, la mirada más complaciente y la mirada más apocalíptica. Ustedes la van a poder identificar, estos dos tipos ideales de abordaje y de tonos en los textos, ¿sí? En la forma de capital que se identifica en una y otra apuesta teórica y diagnosticadora, ¿no? Por un lado tenemos la mirada más crítica, señalo yo acá, percibe como la principal forma de capital el económico, la especie económica, ¿no? Y dado que el capital económico está altamente concentrado, está transnacionalizado y cada vez más concentrado además, ese capital económico tiene la capacidad para apropiarse de otros tipos de capitales, ¿no? Como es el capital técnico o tecnológico, el capital creativo, ¿no? Entonces tenemos a los grandes majors, a las grandes empresas de Hollywood, del capitalismo central, apropiándose de los talentos o de los cuadros técnicos, ¿sí? De las economías periféricas, por ejemplo, para crear contenidos atractivos y después mercantilizados a escala mundial, ¿no? Y después tenemos otra mirada, que es la que ustedes van a poder encontrar en el informe mundial de la UNESCO, el primer mapa mundial construido por la UNESCO, que considera que existe, por ejemplo, si bien no se debe soslayar la importancia del capital económico, el capital creativo, cultural, lo mismo que el educativo, por ejemplo, o el técnico barra tecnológico, no se subordina al capital económico, ¿sí? Y entonces, en las grandes ciudades globalizadas, en las pequeñas ciudades, en cada uno de los países, en cada una de las regiones, se pueden crear contenidos y emergen además demandas que no se explican por las estrategias diseñadas por el gran capital, el capital económico, las grandes empresas, ¿sí? Y entonces se puede construir, se puede pensar múltiples ecosistemas, ¿no? En los cuales
las pequeñas empresas y los pequeños emprendedores, cuyo mayor capital es el capital creativo cultural, ¿no? Este mito del emprendedor que empieza en un garage y después construye un emporio, una pequeña o gran empresa, ¿no? A partir de una idea, de una pequeña visión, etcétera, ¿no? Esa lógica o ese mito del garage y del pequeño emprendedor sirve para potenciar esta visión no crítica y celebratoria sobre la globalización económico-cultural, ¿verdad? Bueno, eso es todo por ahora. Creo que me he excedido respecto a lo que fue, o este es un video que se ha tornado un poco más largo de lo que fue el video inicial en la primera unidad. También es verdad que esta mayor extensión sirve para complementar también el módulo, porque este módulo es un poco más acotado que el de la primera unidad también, pero nos parecía interesante, yo en este caso porque estoy grabando el video, realizar este conjunto de observaciones, brindarles a ustedes una metodología, ¿no? Multidimensional y compleja sobre este fenómeno de tantas veces abordado, tan difícil de asir, con tantas caras, que llamado globalización, ¿no? Incluso globalización de la cultura y la economía. Bueno, eso es todo por ahora, nos vemos prontamente. Gracias.